Buenos días, hermanos, hermanas, soy Paola. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo culto de alabanza y adoración al nombre de nuestro Dios. Y nos encontramos nuevamente en la distancia, pero juntos en el mismo amor de Jesús. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos en este modo, pero sabiendo que vos estás presente en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Rogamos tu presencia amorosa en este culto, que podamos alabarte y bendecir tu nombre y que hables a cada uno de nuestros corazones. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo aislado ninguno es capaz. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace hoy brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios quien nos invita a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. tus obras, porque grande eres tú, grande
Y bueno, llegó finalmente el frío, estamos atravesando el otoño casi invierno, ya se siente, pero nosotros los que confiamos y creemos en el Señor tenemos el fuego del Espíritu Santo que nos mantiene. Amén. Y no podemos dejar de agradecer a nuestro Dios, su mano poderosa y amorosa sosteniéndonos en este tiempo tan difícil y complicado, donde escuchamos todo el tiempo hablar de enfermedad, de muertes, y hasta aquí nos ha acompañado nuestro Dios. Así que le agradecemos el poder estar en sus manos amorosas, sabiendo que a los que le amamos todas las cosas ayudan a bien. Y también recordamos a aquellos que están pasando necesidades económicas, también por todos nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, que pierden el trabajo y que realmente están pasando momentos difíciles. Por ellos oramos y están continuamente en nuestro pensamiento. Quería decirles que continuamos con los cultos dominicales y las reuniones de oración los días jueves en forma virtual, también con el espacio de atención pastoral. El servicio a la comunidad los días sábados para los hermanos en situación de calle, donde pueden acceder a un plato de comida caliente. También se está colaborando con cajas de mercaderías para las familias necesitadas en este tiempo especial. Tenemos como cristianos el privilegio de poder ofrendar, sabiendo que nuestro Dios bendice al dador alegre. Podemos hacerlo personalmente en el buzón de Rivadavia 4044, al frente de nuestro templo, a través de la página web www.almagroconjesus.org o enviando un correo electrónico a mayordomía@almagroconjesus.org, o si preferís, podemos pasar a retirarlo por tu domicilio, coordinando día y hora. Muchas gracias. Vamos a escuchar la lectura de la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 13. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo, para que sepan que tienen la vida eterna. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
El Evangelio de hoy se encuentra en Juan capítulo 17, versículos 6 al 19. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, pero tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Dios, Padre y Madre nuestro, hemos escuchado tu palabra que nos trae la alegría de saber que siempre estás entre nosotros. En ese sentido te pedimos por nuestro pastor Leo, para que inspires su mensaje, lo llenes de tu sabiduría y nos permitas recibirlo con ojos y oídos atentos para la grandeza de tu nombre. Amén. Buen día, querido hermano, querida hermana. Vayamos al texto de Juan que recién compartíamos del Evangelio y estas frases que nos resuenan tanto de Jesús. Y yo digo, siempre hay un después de lo que nos pasa, siempre hay un relato después de lo que nos ha pasado. Si algo aprendí en la Facultad de Teología fue que la historia no es solo un cúmulo de anécdotas, que también es algo muy interesante, sino que la historia nos enseña cómo hay acontecimientos que se van desenvolviendo en el tiempo y marcan inexorablemente la vida de tantas personas. Por un momento te invito a que hagas el ejercicio imaginario de ver la historia de lo que todavía no pasa o está pasando ahora, y somos actores y actrices principales, de esto que nos pasa, que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, y del cual todo el mundo es protagonista, obligado, obligada, quiera o no quiera. Y yo digo, bueno, ¿cómo se cuenta esta historia cuando termine? ¿Cuándo termina esta historia? Sigue, muta como el virus, y vamos a seguir contando esta historia todo el tiempo permanentemente. Por momentos la ansiedad se convierte en angustia y nos imaginamos con un barbijo puesto de acá hasta que nos vayamos a la tumba. Para mucha gente es así realmente, por más que nos parezca gracioso, ¿no? Digo, cuando uno cuente esta historia, uno va a decir, sí, yo tuve COVID, sí, yo, gracias a Dios, nunca lo tuve, yo sobreviví, o cómo sufrí la cuarentena, o lamentablemente mis abuelos se fueron en ese tiempo de angustia. Andás a ver, hay tantas frases que seguramente van a adornar la historia de este tiempo, que se vuelve difícil imaginarlo, pero hay que entender que hay una memoria colectiva, que cada pueblo, cada país, cada lugar, cada barrio, cada provincia, cada estado va a tener, ¿sí? Y va a tener cronología de los sucesos, de acuerdo a cuáles fueron los eventos capitales para ese lugar y territorio, día, mes y año, y otras cosas más, ¿sí? Creo que no lo sabemos realmente desde dónde vamos a leer esa historia de la cual hoy somos protagonistas
y no sabemos ese desarrollo. Lo que sí me queda claro es que siempre hay un relato después de lo que pasó. Siempre hay algo después de lo que nos pasa ahora en este momento. Yo pensaba en nuestra propia historia argentina, latinoamericana, en distintos eventos mundiales que uno conoce muy bien. Y cómo lo plagamos, si bien podemos conocer día y hora y lugar. Me acordaba del 11 de mayo que pasó, el Día del Himno Nacional Argentino, la cantidad de anécdotas que rodean esa historia que tiene una fecha precisa, actores particulares y todo un desarrollo, pero donde uno también intuye que ahí hay mucha leyenda y mucho anecdotario imposible de comprobar históricamente. Pero así es mayormente con casi todos nuestros relatos de la historia familiar, de la historia personal, que tiene que ver con cómo nos sentíamos, con cómo queremos recordar esa historia, que no necesariamente están impresos en el momento que suceden. La historia también se construye a partir de lo que vamos sintiendo y evocando, no allá lejos y hace tiempo, sino en el momento actual en que la contamos. Y esto es importante para entender que cuando leemos el Evangelio, hacemos historia, porque hay una referencia histórica al momento que sucede, antes de la crucifixión, durante, después de. Nosotros tenemos eventos que nos marcan históricamente, pero esa reconstrucción tiene que ver con el ahora, lo que voy sintiendo ahora de lo que leo de esa historia, que seguramente va a ser distinto a lo que me pase cuando lo vuelva a leer en un año, porque la palabra es viva y eficaz. Sí, la palabra se va transformando en nuestro corazón y nos va cambiando también. Por eso este texto de Juan que acabamos de leer siempre me resultó clarificador para entender cómo Dios arma sus proyectos a lo largo de la historia que vivimos, y ahí uno descubre que hay un ordenamiento en lo que Jesús va haciendo de su relación con el Padre, claro, y también con sus discípulos. Por ejemplo, un primer momento es que Jesús afirma que ellos, sus discípulos, fueron sacados del mundo, dato fundamental, del mundo de la incredulidad, diría yo, del odio, de las tinieblas, de la oscuridad de cuando no había Mesías, de ese mundo sin esperanza, ¿no? Y creo que este es un dato que se conecta claramente con todo el Antiguo Testamento cuando dice que Dios santifica a su pueblo. Literalmente santificar es separar algo o alguien para una tarea en particular. Y yo creo que sí, que realmente un primer hecho ordenador de nuestra propia historia que relatamos y volvemos a reinterpretar es que Jesús saca a sus discípulos del mundo, de ese mundo donde no hay Dios, donde no hay esperanza, donde hay oscuridad, donde no hay Mesías, ¿sí? Y por eso nos reserva, por eso nos santifica. Es una acción que Dios hace en nuestra vida, no que nosotros querramos. Y ahí hay luz. En lo que Dios separa hay luz y hay esperanza para hijos e hijas. Un segundo momento para mí de esto que leímos es que recordar que ellos guardan la palabra del Padre, otorgada por fe, porque han creído en el Cristo como el Mesías, como el ungido. Por eso dan testimonio. Y testimonio, como palabra de la misma raíz que testigo, de lo que hemos visto, ¿sí? Damos testimonio de lo que hemos visto, tocado y palpado, dirá Juan en la carta. Es fundamental en el Evangelio de Juan estas palabras, porque Juan insiste en su teología en un Jesús que se encarna todo el tiempo, se hace carne en el amor, en la comunidad, en los abrazos que tanto extrañamos. En eso Jesús se encarna. Juan va a hacer mucho énfasis en su teología en esto, ¿sí? Por eso es importante esta lectura. Y frente a la realidad que describe Jesús, en donde Él vuelve al Padre, pero ellos se quedan acá en este mundo, es el mismo Cristo el que ora a Dios directamente con dos pedidos concretos: que tengan unidad en este mundo y que junto con esto sean liberados del maligno. Que el maligno no les haga daño. Entonces, volviendo al tema de la historia, creo que sería bueno tener en cuenta lo planteado por Jesús en la particular mirada de reconstruir los datos que arroja el evangelista Juan. Entonces decimos que la fe, por un lado, no es
un reaseguro de nuestra propia enajenación de la realidad. No es que te saco del mundo para que vivas en una burbuja, hablando del tema de la pandemia. Por el contrario, estar en el mundo desde la vivencia de fe no evita ni amortigua nada. Por el contrario, queda claro que es el Espíritu de Jesús el sustentador de sus amigos y amigas en este tránsito por el mundo, para afirmar finalmente con fuerte convicción que más allá de las penumbras terribles de nuestras historias nacionales, mundiales, con holocaustos y asesinatos incluidas, los odios y rencores, quien reconoce al Cristo resucitado puede ciertamente vivir con una esperanza puesta más allá de la oscuridad, o bien parafraseando a Juan en el Evangelio, puede vivir en la luz y claridad de un día mejor hacia adelante. El otro dato es que la fe en Cristo te vuelve su testigo privilegiado, privilegiada. Lo otro cierto, para hacernos eco de lo que Juan transmite en su Evangelio, es que la única manera de dar testimonio de que creemos en Cristo es dando testimonio de Él en este mundo, siendo sal y luz. Una fe que no puede expresarse con gratitud y convicción, yo creo que aún está buscando fundamentos, o bien es una fe que no sabe dónde encontrarlos. Entonces es menester que una y otra vez, como esta fe que decimos tener influye en el día a día de nuestros quehaceres, pueda ser mostrada. ¿De qué manera se traduce como un testimonio que los demás puedan ver? La otra cosa que queda claro es que hay cuidado, comunión y nueva vida, aún para soportar los peores momentos. Nuestra misma experiencia de vida nos ha demostrado y nos sigue demostrando que aún frente al hecho de ser traicionados, tomando en cuenta la última cena de Jesús con sus discípulos, cena de la cual vamos a participar hoy, y es donde el mismo traidor, que Judas, está con Jesús en la misma mesa y no es excluido de la mesa, aún en el hecho de ser traicionados, traicionadas por nuestros seres cercanos, aún en el hecho de no ser escuchados en nuestros reclamos, por más justos que nos parezca, es algo inevitable. Entonces hay cuidado y comunión aún a pesar de esto. Y otros dos datos más que encuentro. La fe en Cristo constituye un sólido andamiaje sobre el cual movernos en medio de las tormentas diarias. Frente a lo inevitable de la muerte, la vida aparece una y otra vez abriéndose camino. ¿Qué es lo que sostiene esta vida más allá de la muerte? La comunión de unos con otros. Esto es lo que va a afirmar Juan en todo su Evangelio y es parte del testimonio de Jesús en todo su apostolado. El vínculo de la permanencia en el amor, como dice Jesús en Juan. Y los gestos claros y concretos que acompañan ese amor solidariamente desde la visita al angustiado hasta el preguntarnos y estar presente en lo cotidiano de tantos y tantas personas. El otro dato para mí importante que ordena Juan acá es que somos liberados del maligno, o sea, en definitiva, es un hecho salvífico de Cristo para nuestras vidas, que se sustenta en esta práctica cotidiana de ser iglesia. Y claro está, en el poder transformador del resucitado, de ese que ha vuelto con su Padre, pero que en ningún momento nos ha dejado huérfanos o carentes de cuidado en este mundo. La verdadera historia, cuando uno habla, ¿cuál es la verdadera historia? Existen historias, esto es importante decirlo. En esta comunidad de fe o en otra donde hayas sido parte o sos parte, existen historias. Historias que la conforman y que son historias de fe, y es una construcción permanente de esos relatos, de esas narraciones, de esas historias y leyendas, en donde las vidas se entrelazan y las voces son escuchadas y tomadas en cuenta. Este es uno de los grandes atributos que tiene la comunidad de fe, poder escuchar todas las voces de las personas que participan, porque todas constituyen parte de su propia historia. En este momento sos y somos parte de este gran relato en medio de este aislamiento y de esta pandemia,
de estas sensaciones y pensamientos que vamos sumando en el cuidado diario de Jesús por nosotros. Por esto mismo el estar aún en forma virtual también se está y se es. Digo, uno no deja de ser porque hay virtualidad, uno sigue siendo en la virtualidad y se conecta, no es un dato menor. Hace falta tu relato también, hace falta tu testimonio de lo que Jesús hace en tu vida en este tiempo, para que encarne también la comunión y el poder de Dios para liberarnos de nuestras peores oscuridades. Por eso es importante tu relato, por eso es importante que estés en comunidad, porque el Señor trae luz a tu vida, porque tu narración, tu testimonio es fundamental para que otros confíen y crean en el Señor. En esto creemos y esto afirmamos. Amén. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia por la fe y el amor. Al ver nuestras tristezas, Cristo al mundo llegó, y en la cruz de sus brazos nueva vida nos dio. Toma mi mano, hermano, Cristo en la cruz murió. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia por la fe y el amor. Así entonces recordamos que aquella misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, habiendo tomado pan, lo partió y se lo dio de comer a los que estaban con él, porque en ese pan, nosotros cuando lo partimos lo hacemos en memoria de él y lo comemos en memoria de él. Así que en este momento te invito a que comamos del pan que hemos preparado en casa. Tengamos este momento para comerlo. Y así también, después de haber cenado, el Señor tomó la copa en su mano y cada uno de los que estaba con él bebió con él. Porque en esa copa se confirma el pacto en la sangre de Cristo mismo. Por eso, cada vez que tomamos de la copa, lo hacemos en memoria de Jesús. Cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva a estar en medio nuestro. Así que te invito ahí, preparaste el vaso, la copita, con jugo o con vino. Te invito a que lo tomemos ahora, en este momento. Y así, fortalecidos por el Señor, le damos gracias por este tiempo donde Él nos anima, nos reúne y nos invita a ser comunidad viva más allá de la distancia a través de su mesa compartida. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras
podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Y ya llegando al final del culto, damos gracias al Señor por esta hermosa alabanza que tuvimos, por las palabras del pastor, por el momento de comunión a distancia, por haber sentido la presencia del Espíritu, y le pedimos al Señor que nos acompañe en este tiempo hasta el domingo que viene. Gracias.